Isaías, capítulo 38, a partir del versículo 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yahvé me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. Y había dicho a Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Yahvé? Bien, es una porción que podrá quedar un poco suelta si no recordáis lo que hemos visto anteriormente cuando comenzábamos en este capítulo. En el domingo anterior. Ya sabéis que Ezequías, el rey en Judá, en Jerusalén, ha caído enfermo. Isaías ha venido al rey a hacerle el anuncio de esta enfermedad: no vas a salir y vas a morir ciertamente. Esto en el versículo 2 y 3 de nuestro pasaje. Ante esta alarmante noticia, Isaías cae en oración y ruega al Señor, y el Señor vuelve otra vez a hablarle a Isaías y le da una respuesta. Bien, se te concede 15 años de vida, se te concede un tiempo más de gracia. Todo esto entonces produce, versículo 9, una carta, una especie de análisis de diario de toda la experiencia que ha podido experimentar Isaías en estas circunstancias. Del versículo 10, versículo 14, que leíamos el domingo anterior también, se hablaba de ese estado emocional antes de la muerte, de lo que él sentía y lo que estaba experimentando, de la sanación, de lo que había dicho Isaías. Pero después podemos ver ahora, a partir del versículo 15, como en esa carta hay un cambio, un estado emocional tras la sanación, y ver cómo el Señor le responde. Aquí es donde nosotros nos encontramos. Los versículos 21 y 22 son una aclaración, unos detalles que introduce también Isaías en esta situación. Antes de continuar, yo os voy a dar un trabajo, voy a producir una especie de reto a cada uno de vosotros que luego tenéis que mirar en casa. Es otra cuestión que también yo me hago. Este pasaje que tenemos nosotros aquí, esta carta que tenemos delante de nosotros, es inspirada porque es parte de las Escrituras. Pero ¿a quién se la inspiró el Señor? ¿Por qué tenemos esta porción con nosotros aquí? ¿Porque Isaías así lo sintió de recopilar? ¿O porque Ezequías expresó su oración de manera revelatoria de parte del Espíritu? ¿En quién obró el Espíritu? Obró en Ezequías para expresar estas palabras que después se fueron añadidas al libro de Isaías, o es Isaías el que hace la recopilación y por tanto lo tenemos en la parte del libro. Es importante, y luego ya más adelante en otra ocasión diremos el porqué.
Pero bueno, lo tenemos aquí, es la palabra del Señor, para nosotros es palabra de Dios y por tanto tiene cosas que decirnos, ya fuera en sí, porque lo estaba expresando en su carta general, no sabemos si es como una especie de oración escrita, solamente dicho para Dios, o es algo que comunicó a todos los lugares como una especie de poema. El caso es que las palabras de Ezequías han llegado a nosotros y las tenemos aquí. Y hemos visto lo que implicaba para él ante el anuncio de su muerte, y lo que vemos ahora es lo que se nos dice después de saber y de haber visto la mano del Señor en su sanación. Versículo 15. ¿Qué diré? Es una actitud que nos recuerda mucho a lo que nos decía Job. Job ha intentado defender su causa, ha sido dañado hasta lo sumo, ha perdido el ánimo, el deseo de vivir, los conflictos que ha tenido en sus diálogos filosóficos con sus amigos, le ha llevado a una confusión emocional, aun cuando no ha perdido el concepto del Evangelio: yo sé que mi Redentor vive, pero aún así, ¿por qué el Señor me ha dado la vida y no me muero ya? Pero llega un momento en cuanto Dios le habla y escucha la voz del Señor, y entonces Job dice: ya no vuelvo a hablar, ahora me callo, ahora entiendo. Ante Dios y los argumentos que Dios tiene que traer, yo tengo que guardar silencio. Algo parecido le ocurre a Jonás. Está muy enfadado por la salvación de aquella ciudad donde ha ido a predicar el Evangelio, y el Señor ha sanado, ha salvado, ha perdonado a aquella ciudad, y está enfadado debajo de aquella planta esperando morirse, y Dios le dice: ¿por qué estás así? ¿Por qué te enfadas? ¿Acaso no tengo yo autoridad, capacidad? Y Job tiene que callarse. O lo veis en algunos de los salmos que podéis tener a vuestro alcance, cuando el salmista dice: delante de Dios callemos, guardemos silencio. Si Dios habla, ¿qué tendremos que decir nosotros? Bueno, pues esto es lo que le ha producido también a Ezequías su propia experiencia. Se ha visto enfermo, a punto de morir, una noticia alarmante que ha turbado su corazón. De pronto viene Isaías y le dice: Señor, ha escuchado tu oración, ahora todo ha cambiado. Ante todo esto, ante esta milagrosa sanación, ante estas palabras de Dios, ante este poder manifiesto de Dios, ¿qué tengo que decir? Nada. ¿Qué voy a decir? ¿Qué vamos a decir nosotros ante la obra del Señor? Claro, quizá las palabras más claras las puede tener el apóstol Pablo, cuando está utilizando también argumentos del Antiguo Testamento. ¿Qué va a decir el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? ¿Qué tenemos que decir nosotros ante las maravillosas manos de Dios que forma y hace según su voluntad y su poder? ¿Qué tiene que decir la criatura al Creador? Nada. ¿Qué vamos a decir nosotros entre las cosas que Dios hace? Si Dios quita la vida, tendremos que callar. Si Dios da la vida, tendremos que callar. Si Dios obra de una manera, tendremos que decir: esta es la voluntad de Dios. Si Dios obra de manera contraria, tendremos que decir: esta es la voluntad de Dios. No hay más que tengamos que decir. Es sorprendente cuán poderosamente filosófica es esta sentencia. Delante de Dios, lo único que tú y yo podemos hacer es callar. Dejemos que Dios obre, dejemos que Dios actúe. Estamos simplemente llenos de asombro y llenos de admiración. Cuando vosotros descubráis a Dios en la creación, cuando descubráis al Dios de las Escrituras, cuando descubréis al Dios de Jesucristo, el poder que Él manifiesta de tantas maneras y de tantas formas, no nos vienen los argumentos y las explicaciones y los análisis y las comprensiones de todo lo que Dios hace, sino decir: qué Dios más grande y qué Dios más extraordinario. La primera impresión que nosotros tenemos ante una hermosa obra de arte colgada en un muro o ante un edificio extraordinario delante de nuestros ojos no es empezar a comprender los detalles, sino abrir los ojos y disfrutar del impacto que nos produce. Esto es lo que está diciendo Ezequías. Y esto es quizá lo que nosotros deberíamos de buscar ante todos los acontecimientos de nuestra vida. Los amargos y los dulces, los buenos y los malos, para nuestro propio entendimiento. Cuando podamos ver que todo lo que nos está pasando es la mano de Dios, ¿qué tendremos que decir si no, este es Dios?
ante Él, ¿qué tendremos que nosotros hablar y que comentar? Aún así, aún diciendo que la primera reacción ante un asunto como este, Ezequías enfermo, Ezequías se le dice que va a morir, Ezequías ora, el Señor le habla, le muestra misericordia, Isaías viene, le dice Ezequías, no te vas a morir. Ante todo esto, Isaías dice, estaba totalmente arruinado, estaba herido, estaba acongojado, todo es lleno de amargura, nos dice, y de pronto viene Dios y obra de esta manera y sana a Judá y sana a Jerusalén. ¿Qué tengo que decir en todo esto? Simplemente callar. Pero no se calla, porque entonces nosotros no tendríamos esta carta que tenemos aquí y este análisis, esta especie de diario que él tiene. Fijaros en primer lugar lo que aquella experiencia, estamos hablando de esa parte donde ve que el Señor le va a sanar, aquella experiencia, aquellas dificultades de amargura que antes ha estado describiendo, por la enfermedad y por lo dulce también de la sanación, le hace valorar la vida de una manera distinta y vivir en humildad. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Él es el Dios. Andaré, por tanto deberíamos de colocar aquí, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Cuando yo miro hacia atrás y veo lo que he pasado, y veo mi situación, me he visto en el lecho de la enfermedad, me he visto con mis llagas, recordáis que esa masa de higo que había que ponerse en la herida, me he visto con mis llagas, me he visto decaído y hundido, y ahora me veo sanado. ¿Qué es lo que me queda? Vivir humildemente. Si nosotros supiéramos lo que esto significa, lo frágiles que somos, cada uno de nosotros somos frágiles. En realidad nosotros nos mantenemos, somos y tenemos ciertas cosas porque el Señor nos tiene en su mano y así lo permite. No vamos a conseguir nunca, y hablo como humanidad completa, no vamos a conseguir nunca la independencia de Dios, porque sería nuestra propia destrucción, sería el infierno, como lo será en el futuro. En realidad lo que nosotros vemos cuando Dios obra es darnos cuenta de que somos frágiles y que dependemos y somos de lo que Él dice. Valoramos la vida de manera diferente, pero esa vida nos lleva a la humildad, no a la arrogancia. Es el Señor viniendo y diciéndonos, yo hago contigo lo que creo que tengo que hacer. Tu salud, tus pertenencias, tu mente, tu corazón, tu voluntad me pertenecen. Si tú puedes correr es porque yo te permito correr. Si tú te paras es porque yo te digo que te pares. Todo lo que ocurre a tu alrededor, yo lo muevo, yo lo sostengo. No vamos a llegar a comprenderlo, pero lo que sí podemos llegar tú y yo en esta tarde es a la plena y total humildad. Vivimos, pero tendremos que vivir, recordando aquella amargura, nos dice Ezequías, tendremos que vivir en plena y total humildad. Esto no es una rendición. Lo que nos está diciendo aquí Ezequías es avergüénzate, cállate, agacha la cabeza y vive arrastras toda tu vida. No nos va a decir eso. Pero de momento ante ese impacto de la obra de Dios, todo esto es obra de Dios, lo que me ocurre bueno y malo es obra de sus manos. ¿Qué haré esto sino darme cuenta de que soy tan frágil y que solamente puedo depender de lo que el Señor tenga que decirme? Pero pasamos al versículo 16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Es Dios el que hace todas las cosas, es Dios el que obra lo bueno y el que obra lo malo, lo que hace la vida y el que hace la muerte. Tu espíritu, el yo en su interior, depende totalmente de la obra del Señor. Él nos ha dado una capacidad para poder disfrutar de las cosas que Él ha creado y nos ha dado una fortaleza para poder hacerlo, nos ha dado un conocimiento para poder entender, podemos hacer análisis y podemos tomar decisiones acerca de nuestra alimentación, de nuestro vestir, de manera de actuar, lo que nos gusta con respecto a ciertos trabajos o entretenimientos o las elecciones que hacemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos la capacidad para hacer todo eso, pero Él es el que hace todo detrás de nosotros. Tenemos que mirar que en
cada cosa y en cada decisión y en cada palabra que nosotros podamos oír, podamos pronunciar o podamos actuar, Dios está detrás con un plan. No ocurre nada por el azar. Habrá algunas cosas que son claramente precisas, obra del Señor para conseguir sus planes. Y otras nos serán mucho más difíciles de poder intuirlas. Pero en todas y cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor, el Dios soberano, que es capaz de tener el universo como unas meras insignificantes gotas de agua en sus palmas, todo lo que está a nuestro alrededor viene de Él. Él es el que hace todo y con un plan, por tanto. Versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Tenemos que hacer una correcta traducción de este pasaje, o de esta frase primera. Cuando nos está diciendo, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, tendríamos que traducirlo de manera que la amargura se volvió en paz. La angustia, dice, fue para bien. La amargura trajo paz. No está diciendo que cuando yo tenía paz me vino amargura, cuando yo estaba sosegado y tranquilo me vino el problema. No, me está diciendo que en medio del problema yo pude ver y pude tener paz. Esta es la completa traducción que nosotros tendríamos que descubrir. Es decir, lo que le está diciendo Ezequías de su experiencia es que cuando estaba en medio de las mayores amarguras, cuando estaba en las mayores de las dificultades, es entonces cuando el Señor le trajo bendición y le trajo bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hay veces en nuestras vidas que cuando estamos en las mayores de las dificultades, el Señor nos va a traer a través de ese mal un bien. Tendremos que tener ojos para ver, tenemos que tener voluntad para aceptarlo. Pero en ocasiones, de una manera muy clara, en medio de ese tiempo de amargura, como lo describe aquí, la amargura que nos dice en este versículo, como lo ha dicho en el versículo 15, para él es como un análisis. Yo quisiera pensar que Ezequías está en medio de la victoria cuando el ejército enemigo, los asirios, recordáis, estaban invadiendo Judá y habían rodeado Jerusalén y se veía ya en la destrucción completa y de pronto han tenido que marcharse, que Ezequías se llena de gozo, dice, hemos sido librados, por fin otra vez voy a seguir siendo el rey de esta pequeña nación. Y de pronto le viene la enfermedad y descubre que se va a morir. Tuvo que ser un impacto. Ahora que yo voy a disfrutar, de pronto me viene este daño tan grande. Para después descubrir que a partir de esa amargura inmensa que estaba experimentando, esos días intensos, se van a convertir en algo diferente y va a descubrir un aspecto de Dios y de la relación con Dios extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar que hemos tenido que cruzar por la enfermedad? O por la destrucción del trabajo, o quizás nos ha llegado la jubilación, o nos ha llegado una situación donde no vemos salida. Se nos ha truncado la vida. Parece que se nos ha cortado la esperanza. Tenemos esa experiencia inmensa de amargura. Ahora tenemos que luchar con este problema. Problema familiar, con los hijos, problema del trabajo, la salud, para poder después descubrir que Dios está detrás y que en medio de esa experiencia, que es horrible, y que los cristianos también experimentamos, podemos descubrir algo bueno, que hay paz. Esto es lo que está experimentando Ezequías. Esto es lo que ha considerado Isaías que tiene que venir en el libro. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Esto es lo que está diciendo Pablo cuando dice en Romanos aquellas palabras, todo puede ser para bien a aquellos que aman a Dios. Todo esto lo estamos revelando, lo estamos descubriendo a la luz de las Escrituras. No importa lo mal que tú lo estés pasando, tiene un sentido. Y a lo mejor en la voluntad de Dios ese sentido es bueno, es positivo para ti. En medio de la amargura hubo paz para mí. A lo mejor nuestra propia situación no nos da 15 años de vida. A lo mejor no es como le ocurrió a Ezequías de sanarse y sí nos morimos. Pero ¿no pensáis que podemos llegar a nuestro destino, a nuestro fin o a la conclusión del problema en el cual estamos luchando
con el encuentro de la paz? ¿Por qué no pensar que no tenemos que buscar la solución al problema, sino la paz en medio del problema? ¿Por qué en lugar de vivir de una manera intensa lo que no podemos solucionar, podamos vivir con calma y sosiego sabiendo que el Señor tiene dominio incluso de esas circunstancias? Lo que tú no puedas remediar con tu disposición, con tu carácter, tu actitud, tus dones o habilidades, y lo has dejado plenamente en las manos del Señor, tiene que producirte en ti paz. No domina sobre ti el problema, la amargura. Domina sobre ti el poder misericordioso de Dios que tiene un plan para tu vida o para tu muerte. Seguimos un poquito porque podemos ver en este mismo versículo el mayor bien que nosotros podríamos encontrar. Para mí hubiera sido más que suficiente haber cogido esta idea que tenemos en el versículo 17, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Podríamos haber hecho un inmenso cartel y con solamente refrescarnos en la hermosura de esta promesa, habríamos encontrado alivio más que suficiente para uno o muchos mensajes y muchos tiempos de meditación. El mayor bien que nosotros podemos experimentar, el mayor bien que pudo haber experimentado Ezequías ante aquella experiencia de sanación, enfermedad, sanación, fue darse cuenta de que sus pecados fueron quitados de su presencia porque fueron puestos a la espalda de Dios. Hay diferentes maneras también para poder traducir este versículo. Todos ellos implican lo mismo, pero puede significar, por ejemplo, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, como dice, o en tus espaldas cargaste todos mis pecados, o le diste la espalda a todos mis pecados. Cualquiera de las tres es hermosa. Pudiéramos pensar de que el Señor ha cogido lo que no quiere, como cuando estamos trabajando y todo lo tiramos hacia la espalda. Esto no nos interesa. Me puedo imaginar al alfarero que está haciendo su jarrón y que este barro es inadecuado o este objeto que le está saliendo no es conveniente para sus planes y lo arroja. Lo que no me gusta, lo que no quiero, lo que no me interesa, lo que quito de mi memoria, lo arrojo a mis espaldas. Y Dios está haciendo algo parecido con Ezequías. Y lo está haciendo con todo aquel que ha puesto su temor, su fe en el Señor Jesús. Está tomando tus pecados, los tuyos, y los está arrojando fuera. No me interesa. He puesto mi interés y mi deseo en ti. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Te quiero a ti. Pero hay un obstáculo, que son los pecados. Los pecados los tiro fuera. Los quito de mi presencia. Sabemos que hay una razón de por qué el Señor puede hacer esto. Pero esta es la reacción. Te quiero a ti y tus problemas, tus cargas, tus obstáculos, los alojo de mi presencia. Pero entonces yo llego a la segunda traducción, el hebreo también, que lo puede permitir, que dice que coge nuestros pecados y los carga en sus espaldas. Y entonces esto me recuerda a la obra de Cristo, de una manera clara. El Señor Jesucristo vino a morir por mis pecados. Claro que el Señor va a quitar mis pecados de mi presencia, y los va a quitar de su presencia, pero va a hacer que Cristo cargue con ellos. Tienen un valor, tienen un coste. Tienen un sufrimiento. La paga del pecado es muerte. No es la indiferencia caprichosa de un Dios caprichoso que pueda decir, he elegido caprichosamente a algunos de estos para tirar sus pecados y que nadie tenga en cuenta de ellos. No, esos pecados hay que pagarlos. Esos pecados cuestan. Por eso esta traducción es posible. Has cargado mis pecados en tus espaldas. Y yo pienso, Dios el Creador, ¿está diciendo esto? El Dios misericordioso, el Dios santo y justo, está diciendo que ha tomado mis pecados y los ha puesto a sus espaldas. Él está cargando con mi culpa. Y una y otra vez me viene la figura de aquel que más adelante Isaías tiene que hablar, que cargó las enfermedades y los pecados sobre sí. Dios se hace hombre para cumplir esta promesa que Ezequías estaba describiendo en su carta. O nos puede decir la traducción que le ha dado la espalda.
Podemos estar caminando y encontramos un objeto, encontramos una persona, una circunstancia que no apreciamos, que nos produce malestar y simplemente le giramos, le damos la espalda. No nos interesa ese objeto. Quizá es una obra de tentación que está allí, un escaparate que no nos conviene, un lugar de vicio, de adicción que tenemos que evitar, y nuestra reacción es darle la espalda. Y esto es lo que está haciendo Dios. Esto es lo que dice que hizo Dios con Ezequías. Está tratando con él, y cuando hay algo que no le gusta, que no lo quiere, sencillamente lo ignora. Esto es lo que está haciendo con los creyentes y con respecto a sus pecados. A ti te ama, te acepta, te toma, te ha elegido, te ha preparado un lugar, te tiene firme y seguro en sus manos, te ha dado la eternidad, la salvación, la gloria. Tus pecados son ignorados, le has dado la espalda. Claro está que sabemos el destino de esos pecados, que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eso tiene un coste y tiene un valor, pero ya no tienen importancia. Han sido ignorados por completo delante de Dios. Tú no eres justo por naturaleza, pero eres visto como justo. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado la espalda a aquello que era una barrera para con Él. Todo obstáculo ha sido eliminado para que tú puedas tener relación con Dios. Creo que este sentido de que el Señor toma los pecados y los pone a sus espaldas, o los arroja a sus espaldas, o los ignora por completo, es el mayor bien que nosotros podemos buscar. Fijaros, es tan importante que descubramos que nuestros pecados son perdonados, son olvidados, son ignorados. Es tan importante, es tan crucial para nuestras almas y para nuestras vidas, que si es necesario pasar por medio de la enfermedad para poder descubrir esta verdad, bendita sea la enfermedad. Si tenemos que ver lo que es el peso de la miseria y el sufrimiento, con tal de descubrir que el mayor bien es la salvación de mi alma, que estemos dispuestos a ellos. El mundo no lo entiende, y nosotros hablamos desde la perspectiva de aquellos que ya han sido perdonados. Pero si queréis descubrir la esencia, disfrutar de la maravillosa verdad y promesa de que no hay obstáculo que te impida entrar en el reino de los cielos porque el Señor los ha arrojado de tu presencia, todo lo demás que te pueda pasar va a ser muy secundario y sin valor. Si hay algo que te tiene que quitar el sueño, si hay algo que te tiene que quitar la paz, que sea la falta de relación con el Señor y el peso de tus pecados. Si hay algo que te tiene que producir paz y sosiego y sueño tranquilo y esperanza en el futuro, es saber que el Señor ha tomado tus pecados y los ha quitado de tu presencia y de su presencia. Es la obra y es la actitud divina más importante y crucial. Requiere la venida de nuestro Señor Jesucristo, su vida perfecta y su muerte en la cruz. No nos está describiendo el pasaje, la carta de Ezequías, todo el sentido, toda la razón, todas las circunstancias para que esta verdad sea una verdad como esta. Nosotros tenemos después otros pasajes de Isaías, tenemos otros profetas, tenemos los evangelios, tenemos las cartas de Pablo. Por supuesto que ahora sabemos que esos pecados son quitados por la obra de Cristo Jesús, que la venida de Cristo era necesaria para cumplir todas estas cosas. Pero nosotros lo sabemos y ahora lo disfrutamos. Sabemos de la venida, de la vida perfecta y de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor, en su voluntad, permitirnos poder descubrir más de toda esta verdad en nuestras vidas. Analiza las Escrituras desde esta perspectiva. Eres culpable, hay amargura, hay dificultades, hay tensiones en tu vida. Todo esto va a cambiar de perspectiva si descubres que Dios ha enviado a su Hijo para quitar tus pecados de su presencia y darte la vida eterna que no merecías, pero que es prometida y regalada. Pero seguimos adelante y miramos en el versículo 18 al 20, 18, 19 y 20 cómo cambia toda la situación. Porque el Señor no te exaltará la muerte, lugar de los muertos,
El Seol no es un lugar de exaltación para Dios, ni te alabará la muerte por sí misma, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad y han perdido la esperanza y la oportunidad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. Fijaros bien, cuando está diciendo el que vive es el que tiene la oportunidad para dar alabanza, que es su propia experiencia. En otras palabras, Ezequías está diciendo: Dios me ha dado 15 años más de vida. ¿Para qué voy a usar estos 15 años más de vida? Esta vida que ahora me ha sido regalada y prestada y que ahora tengo, ¿para qué va a servir? Para alabarte, para glorificarte. Para eso fue sanado Ezequías. Ezequías fue sanado para que reconociera el poder, la gloria misericordiosa de Dios en su vida. Fue salvado de su propio pecado, de su situación, para servirle a lo largo de su vida y especialmente después de su sanación. Vivir para darle alabanza y darle gloria. Es necesario que tú, seas quien seas, en esta tarde tengas que pasar por una experiencia tan amarga como la de Ezequías para darte cuenta de que tu vida, el resto de tu vida, los años que te quedan, deben de ser para alabarle y exaltarle. ¿Qué necesitas tú de comprensión? A lo mejor el Señor tiene algo parecido a lo que experimentó Ezequías para darse cuenta de una verdad como esta. Pero yo creo que no es necesario. Si realmente, en verdad te das cuenta, como dice la palabra, que los pecados tuyos son quitados por la obra de Cristo, de la presencia de Dios el Padre, ¿en qué se está convirtiendo tu vida? ¿Para qué vives a partir de este instante? ¿Cuál es la razón de ser que tú estés aquí y tengas 20 o 30 o 2 años de vida delante de ti? Para darle gloria, para exaltarle, para alabarle. Nos dice además esto: ahora que vivo, que me has dado vida, que me has dado años de vida, porque los muertos no lo pueden hacer, la muerte no lo puede hacer, yo lo puedo hacer, que lo he experimentado, yo que vivo, para darte alabanza, dice, y para hacer notoria la verdad. La verdad de su experiencia, la verdad de las palabras del profeta, la verdad de la ley, de la Escritura, ¿qué nos importa? La verdad acerca de Dios. Tú lo tienes ahora. Tú lo has descubierto, lo tienes en tus manos. ¿No crees que es un gran proyecto de vida, que es una gran razón de ser, de estar aquí? El que podamos ir por todas partes y hacer notoria esta gran verdad. La buena noticia de salvación no es para que tú la experimentes, para que tú la disfrutes a solas. Ezequías se podría haber encerrado en su inmenso palacio, que le ha sido regalado y perdonado ante la invasión, y dedicar el resto de su vida en una especie de monacato y retirarse en su hogar para darle gracias por aquellos 15 años de vida. ¡Qué pena! ¡Qué pena malgastar su vida a solas, aun cuando sea de alabanza! ¿No creéis que ahora que nosotros vemos que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido quitados, y que alabamos y glorificamos a Dios por su inmensa misericordia para con nosotros, que tenemos otra razón de ser, y es salir al mundo y decirle al mundo cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo? Proclamar la verdad en toda oportunidad y en toda circunstancia, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de vergüenza, decirle al mundo que Cristo ha venido a salvar a pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Y nos dice también el hermoso de cantar en la casa de Dios. La manera en que lo pueda estar expresando. Versículo 20. Yahvé me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. Antes ha dicho de alabanza, hemos dicho de proclamar la verdad, de cantarla, hacerla notoria en todos los lugares. ¿Y por qué no? Todos los que hemos descubierto esta experiencia, como Ezequías, reunirnos juntos. Ya sabemos que la casa de Dios ya no es una casa de piedra, como podría ser el templo en aquel tiempo. Que no buscamos algo físico, ni es en palacios o en rocas, ni es en montañas o en campos, y que ahora es en espíritu y en verdad. Pero es aquí que podamos venir el pueblo de Dios y reunirnos juntos, como casa de Dios, para cantarle. Y todos nosotros tenemos, los que somos creyentes, esta misma experiencia.
Y poder decir, qué hermoso es poder saber que ahora estamos en las manos de Dios y que por tanto estamos en unas manos seguras. Que es verdad que hay pruebas, hay dificultades, tentaciones que tenemos que resistir. Que es verdad que pasaremos tiempos de sombras, de dificultades, de amargura, pero Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podremos hablar de nuestras experiencias y de nuestras situaciones y poder compartirlas. Y poder ver que el Señor obra en mí y en ti y en cada uno de nosotros de una manera parecida y que estamos en sus manos para su propia gloria. Que nuestra vida ha sido un regalo del Señor, que nuestra salvación es grandiosa y extraordinaria, que nuestros pecados, que por cada uno de ellos merecíamos un infierno entero, han sido quitados por completo y en la misericordia de Dios ha arrojado sus pecados donde Él ya no quiere más nunca verlos. Y poder cantar juntos esta gran maravilla que el Señor ha hecho en nuestras vidas y hacerlo todos los días de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro testimonio diario. Pero ¿por qué no también? Vengamos juntos, cada domingo, cada oportunidad, y alabemos al Señor y que podamos decir, el Señor ha hecho esto, Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Tengamos esta motivación. ¿Cuántas veces tendremos que descubrir que el Señor ha perdonado lo que merecía? Que ha perdonado mi vida y me ha dado más años. Lo que tienes por delante es un regalo del Señor. ¿Qué mejor uso que hacerlo para su gloria? Amén.